Queridos, saludos para todos, que el Señor les bendiga. De nuevo nos reúne la escritura, el estudio de la palabra. Así que bienvenidos y como siempre estamos transmitiendo desde la sede de nuestra iglesia en el 6330 Southwest de la 40 calle en la ciudad de Miami. Así que gracias por estar unidos a esta transmisión. Como siempre les he dicho, si esto es de bendición para ustedes, compártanlo, por favor. Nos interesa mucho poder alcanzar más personas, bendecir a más gente. Así que, por favor, eso les encomiendo. Eh, Hoy nos ocupa un tema bien interesante que tiene que ver con la llenura, ¿verdad? ¿Qué significa la vida llena del Espíritu Santo? ¿Cómo se entiende eso? ¿Cómo se explica eso? Y por último, en el aspecto estrictamente práctico, a qué viene a ser, para qué va a servirnos ser llenos del Espíritu Santo? Entonces, así que eso es lo que tenemos por delante el día de hoy, ese estudio. Y por supuesto, vamos a tratar de responder la mayor cantidad de interrogantes que siempre hay en torno a este tema, que es un tema, ¿verdad? Que puede ser, ¿verdad? Según quien lo explique, puede tener proporciones un poquito desimétricas, ¿no? Entonces, bueno, lo importante por ahora es que nosotros entendamos algo importante. Y es que nosotros hablamos de la llenura del Espíritu Santo porque ese es el término que la palabra utiliza allí en Efesios capítulo 5. Y ahí vamos a ir. Pero antes de irnos allí a ese texto, vamos a orar, vamos a pedir al Espíritu Santo que nos acompañe en este tiempo y que nos dé la sabiduría para poder entender esto de la manera que fue inspirado, porque es obvio que nuestro interés no es interpretarlo como a nosotros nos parece, sino como el Espíritu Santo inspiró ese texto. Y si el Espíritu Santo lo inspiró, pues tenía un propósito en mente y eso es lo que nos interesa, dar con ese propósito, entenderlo profundamente y apropiarnos de esa verdad bíblica para el beneficio de nuestro propio caminar en el Señor. Pues oremos. Papá, gracias por este tiempo. Yo te pido que nos ayudes, abras nuestro entendimiento y sobre todo prepares nuestro corazón para que nuestra voluntad y nuestro conocimiento estén alineados y podamos movernos en la dirección que corresponde. Que sea un arco y una flecha dirigidos por la mano tuya, que es la mano correcta. Gracias, papá, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, como le dije, nos interesa saber, estudiar un poquito lo que la palabra enseña acerca de la llenura del Espíritu. Eso está en Efesios, en el capítulo 5, verso 18, donde dice, no se embriaguen con vino, lo cual trae disolución, antes pues sean llenos del Espíritu Santo. Yo esta porción la he explicado ya en muchas ocasiones, ¿verdad? Y obvio que la porción sigue y de hecho comienza en 5:18 y no se va a detener hasta el capítulo 6, verso 9. Es decir, que eso completo es lo que se conoce en la Biblia o en los estudios hermenéuticos se les llama una perícopa. Es decir, es toda un bloque entero de conocimiento. ¿Por qué? Porque aunque habla de muchas cosas, lo que está haciendo es desglosar un tema común. Es decir, nunca ha salido del tema común, nunca se ha separado de la propuesta original. Lo que está haciendo es desglosarlo, explicarlo, ampliarlo, pero está trabajando siempre el mismo tema. Entonces, fíjense, del 5:18 al 6:9, todo tiene que ver con el mismo pensamiento, el mismo módulo de pensamiento, en este caso del apóstol Pablo. ¿Y de qué nos está hablando allí? Nos está hablando de la vida en el espíritu, la vida sobrenatural. Una cosa es vivir la vida como todo el mundo la vive y esa vida es estrictamente natural. Un poquito mejor, un poquito peor, ¿verdad? Porque eso tiene matices, ¿no? Hay gente que son, eh, digamos, que no conocen al Señor, pero tienen matices. Es decir, hay unos que son un poquito mejores, un poquito peores. En todo caso, hay una
gama y un diapasón, digamos, de muchas distintas posibilidades, porque, bueno, eso tiene que ver con muchas cosas que comprenden la vida humana. Pero en cualquiera de los casos, en cualquiera de los casos, sí, el tipo que es un intelectual sano y consciente de sus limitaciones y que trata de vivir lo más posible para beneficiar a la sociedad, y el tipo que es un asesino en serie, bueno, en cualquiera de donde se consiga en medio el ser humano, en cualquiera de esos espectros, el asunto en todo caso es que eso es vida natural, porque ahí no hay ninguna intervención sobrenatural de Dios y por lo tanto, con todas sus distintas variantes, se trata de lo mismo, se trata de lo mismo, porque por último, es vida humana, estrictamente humana, sin ningún tipo de añadidura, no tiene ningún, digamos, aditivo espiritual, quiero decir, sobrenatural, celestial. Pero lo que Pablo nos está diciendo acá es otra vida, es una vida diferente, es una vida en el espíritu y que él, ¿verdad? Lo pone en términos de esas frases que él escoge para poder explicar esa realidad espiritual. Él lo dice llenos del espíritu, la llenura del espíritu. Y se trata, obviamente, en contraste con la persona que está borracha, la persona que está borracha ha ingerido en demasía una sustancia. Esa persona ahora quedó en control de la sustancia de la que abusó. Es decir, tomó tanto de eso o fumó tanto de eso, en cualquiera de los casos, que la sustancia vino a poseerlo, vino a tomar control de la persona y por lo tanto su mente, sus sentidos, todo su cuerpo está somatizando, ¿verdad?, ese efecto y eso hace que la persona sea una persona desfachatada, sea una persona abusiva, torpe, grosera, obscena, una persona que pierde los reflejos, que pierde control de su cuerpo, ya no se puede mantener en pie o la persona, bueno, habla engolado, etcétera. O sea, hay una pérdida de las funciones corporales. Y bueno, ¿por qué? Porque una sustancia está en control de esa persona y esa persona perdió digamos, sus habilidades. Alguien más lo controla y en este caso es una sustancia. Bueno, Pablo usa ese ejemplo porque realmente de lo que nos está tratando de decir es que cuando el Espíritu Santo viene y toma control de la vida del cristiano, pasa algo parecido. Por eso lo usa de forma analógica, es decir, para que lo pone en contraste para que podamos entender la magnitud de lo que él está tratando de decir. Y básicamente tiene que ver con eso, es decir, si el Espíritu Santo viene sobre tu vida y tú le permites que el Espíritu Santo te gobierne, te controle, entonces el efecto va a ser igual o parecido a una persona que está borracha. ¿En qué sentido? Bueno, que así mismo como el borracho, sus pensamientos, sus emociones, sus nervios, sus sentidos, todo está bajo, bueno, el Espíritu Santo va a estar en control de todo. Y eso significa que, bueno, que no vas a pensar ya lo peor, no vas a pensar lo malo, no vas a reaccionar violentamente. No, no. Si el Espíritu Santo queda en control, pues la manera como hablas, la manera como piensas, la manera como actúas, la manera como tomas decisiones, la manera como tratas a las demás personas, no va a ser igual que como lo hacías antes. Porque si sigues tratando a la gente como lo hacías antes, entonces no estás lleno del Espíritu, número uno. Y número dos, queda en cuestionamiento si eres o no eres cristiano. Lo que nos hace cristianos, la evidencia de ser cristiano es que nuestro trato hacia los demás ha cambiado. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque decir, bueno, es que nuestro trato hacia Dios ha cambiado. Bueno, pero es que eso, ¿cómo lo mides? Porque eso no puede ser medido, porque ni modo que nadie está dentro de ti y además cuando tú tienes esos tiempos a solas con Dios, los tienes en secreto, así que es muy difícil saber, ¿verdad?, dónde quedó la pelotica. Pero cuando tiene que ver con las relaciones interpersonales, es más fácil poder apreciar y saber
si hay o no hay tal cosa como la llenura del Espíritu en la vida de tal y determinado creyente. ¿Por qué? Porque si lo que se sale de la boca y de las reacciones y de las acciones son actitudes que son, ¿verdad?, incoherentes con la vida del Espíritu, con lo que el Espíritu promueve, estrictamente de lo que estamos hablando es del amor de Cristo. Bueno, entonces, espérate, no, no, es inconcebible, pues, porque no solamente es que hay algo allí, pues, obvio que no está bien. Entonces, Dios quiere que nosotros seamos llenos del Espíritu. Es porque la manera en que Dios quiere que nosotros organicemos la vida después de conocerlo a Él es así, es una vida controlada y una vida que va a tener un efecto, ¿verdad? Un efecto familia, un efecto sociedad, un efecto nación, va a tener un efecto, ¿verdad? Digamos, transversal. Es decir, va a ser tocante a todos los aspectos de nuestra vida. Y eso es importante porque, de nuevo, entonces, para qué queremos ser cristianos? ¿Verdad? Si eso no va a tener una repercusión en la manera en que nosotros nos organizamos. Por eso este texto, como le dije, que comienza en 5:18, se va a extender y nos va a hablar de varias cosas. Lo primero es que nos va a hablar en el capítulo, en el verso 19 y 20, nos va a hablar de la relación con Dios. Pero del 21 en adelante nos va a comenzar a hablar de las relaciones de pareja. Y del 6:1 en adelante nos va a comenzar a hablar de las relaciones de familia. Y del 6:5 en adelante nos va a comenzar a hablar de las relaciones de trabajo. ¿Por qué? Porque relaciones, ¿ve? Relaciones, la relación con Dios, que es nuestra primera gran relación, la relación de pareja, que es nuestra segunda gran relación para los que están casados. Tercero, la relación de familia, que es nuestra tercera gran relación, ¿verdad? Para los que tienen familia, descendencia. Y por último, la relación de trabajo, porque es la relación en la que nos consume la mayor parte de nuestro tiempo despierto, es decir, el tiempo que es un tiempo productivo. Y por supuesto, esas relaciones quiere decir que estamos en un círculo de personas, en un ambiente donde tenemos colegas, personas con las que tenemos roce, trato continuo, es decir, día tras día, es decir, jornadas largas de tiempo compartido, es lo que trato de decir. Entonces, eh, se da cuenta que la estructura del propio texto lo que nos está sugiriendo es que, como dije, ese corte transversal, esa injerencia del espíritu en todo lo que hacemos. ¿Por qué? Porque si no es así, es una vida falsa, es una vida falsificada. Si el cristianismo tuyo solamente te ayuda para vivir la vida religiosa de domingos o de cuando haces presencia dentro de tu comunidad de fe, si solamente te ayuda para eso, bueno, eso es una gran farsa. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no vino dentro a tu vida, no vino a habitar dentro de ti para que tú seas un buen religioso. No, el Espíritu Santo vino a tu vida para que tú seas primero un buen hijo de Dios, para que tú seas un buen esposo, para que tú seas un buen padre, para que tú seas un buen hombre de trabajo, o ya sea, como dice el texto, o un buen empleador o un buen empleado. Es decir, ¿por qué Pablo habla de esos aspectos? Podría hablar de otras cosas, pero escoge hablar de eso. Porque toda la vida nuestra, la mayor parte de la vida se nos va a ir ahí en eso. Escoja un día promedio de su vida y usted se dará cuenta que tiene que ver con relación con Dios, la relación con la persona que vive con usted, la relación con los hijos y la relación de trabajo. En eso se nos va las horas del día. Solamente que el trabajo son jornadas de 8 horas, que esa es la tercera parte de un día. La otra tercera parte usted va a estar dormido, llevan dos. Y la última tercera parte, bueno, es el tiempo que usted comparte con sus hijos, con su esposa, con Dios, obviamente. Es decir, ahí se van se van los 24 horas del día. Por eso Pablo lo organiza de esa manera, porque lo que Pablo nos está tratando de decir, y ojo con esto, hay que subrayarlo, es que el Espíritu Santo no viene para que el Espíritu Santo me lleve a hacer cosas que yo considero apoteósicas, sobrenaturales, desbordantes, extraordinarias, esas cosas que siempre nos imaginamos que el Espíritu Santo viene a hacer por medio de nosotros. No, el Espíritu Santo quiere venir sobre mi vida, quiere venir a mi vida, quiere habitar en mí, quiere gobernarme
también para que yo pueda vivir mi cotidianidad con excelencia, pueda vivir las cosas más rupestres, las cosas más ordinarias, ¿verdad? Porque todos nosotros somos, a la hora de la hora, ¿verdad? En nuestro círculo donde nosotros vivimos, somos personas, ¿cómo se dice? Eh, Somos personas normales, eh, pedestres normales, somos personas ordinarias, somos personas, y todos tenemos nuestros círculos mínimos donde nosotros funcionamos. Es decir, el Espíritu Santo no solamente viene para que yo pueda montarme en una tribuna y pueda dar un gran mensaje o pueda ministrar a personas que están allí o pueda ser el conducto para que las virtudes espirituales vengan sobre la vida de otro. No, también en la cotidianidad el Espíritu Santo quiere estar en mi vida, controlándome, llenándome, tomando control. ¿Para qué? Para que aún en la vida cotidiana Cristo se pueda manifestar. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces eso tiene más efecto que lo otro. Los israelitas vieron a Dios hacer milagros en el desierto a diestra y a siniestra. Sin embargo, ¿verdad? Perdieron su fe eh, y quedaron tendidos en el desierto, como dice el propio texto de Primera Carta a los Corintios, capítulo 10. Es decir, ¿quiénes entraron en la tierra prometida? Ninguno de ellos, excepto dos. Entonces, eso quiere decir que toda esa multitud de milagros no surtieron el efecto que debieron haber hecho. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que más impacto tiene es si nosotros podemos vivir de manera consistente, cabal, si de verdad la gente nos ve vivir la vida normal de todos los días, la que no necesita corbata ni traje, la que no necesita la Biblia bajo el brazo, la que no necesita estar en un contexto donde todo el mundo se comporta de manera similar, si ahí en el fragor de todos los días, en medio de las dificultades, de las situaciones difíciles, de las decisiones familiares, si ahí yo puedo vivir la vida de fe. Si estoy en mi trabajo y digo ser cristiano, pero llego tarde, marco la tarjeta cuando no es, me voy antes de tiempo, me robo las cosas del empleador, soy altanero, soy pretencioso, soy tramposo, fraudulento. Entonces, imagínense, imagínense de lo que estamos hablando. No podemos ser una persona fascinerosa y al mismo tiempo hacer alardes de que somos cristianos. No, por favor, eso es una contradicción. Entonces, por eso Pablo se concentra en la vida típica, normal, y la fragmenta de la forma en que la fragmenta todo el mundo a través de las edades. Es decir, esos son las esferas en las que nosotros vivimos, ¿verdad? Dios, la pareja, la familia, las relaciones de producción, de trabajo, de negocio, lo que sea. Eso es importantísimo. Eso es importantísimo porque el Espíritu Santo nos está aleccionando sobre algo que nosotros tenemos que hacernos conscientes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos una lectura tal vez un poco desproporcionada, desatinada. ¿Por qué? Porque, de nuevo, esa vida, esa vida llena del Espíritu, va a ser más impactante que la manifestación de muchas cosas. ¿Por qué? Porque cuando la gente te ve vivir consistentemente, cuando la gente ve el despliegue de tu carácter, cuando la gente ve tu sobriedad, tu temperamento, cuando la gente te ve que tú eres una persona de una sola pieza, de una sola cara, cuando la gente te conoce como una persona estable, firme y pueden depender de ti y no eres una persona, ¿verdad?, que manda signos erráticos. Oye, la gente termina por escucharte, por respetarte, por admirarte. Y la persona, cuando tú le hablas de Cristo, esas personas están ya evangelizadas. Esas personas están por toda la trayectoria de tu vida y la forma en que tú has vivido, la manera como tú llevas tu casa, la manera como tú llevas tus hijos, la manera como tú te comportas en la pública, en el trabajo. Pues, obviamente, ya la gente ha sido tocada por tu testimonio. Y entonces cuando tú vienes y siembras la palabra, ya esa tierra ha estado abonada y la gente te voltea a escuchar. ¿Por qué? Ah, porque tú has vivido una vida consistente. Tú has vivido una vida consistente. Eso es muy importante. Eh,
las dos personas que más marcaron mi vida y que, por último, inciden directamente en que yo, bueno, termine en el ministerio, fueron mi abuelo y mi abuela. Ellos me criaron. Después de la muerte de mi padre, eh, ellos se hacen cargo de mí, siendo yo todavía un infante, una persona de meses. Eh, y ellos dos ellos vivían solos, yo me fui a vivir con ellos, éramos tres en esa casa, y yo vi desde muy pequeño en ellos un despliegue de lo que es la vida de fe. Digo, no eran personas rimbombantes ni de mucho, ¿verdad?, protocolo, ni de mucha cosa estridente ni sobrenatural. Eran cristianos, pero sabes que cristianos promedio, cristianos, ¿verdad? Sin tener muchas jerarquías ni muchas, pero eran gente veraz, seria en las cosas de Dios. Eran gente que vivían consistentemente con lo que decían ser. Y eso es lo que por último termina calando. Eso es por último lo que termina haciendo el efecto. No es si, ¿verdad? Porque ¿de qué vale que la persona vaya a la iglesia y profetice y en la iglesia, en la casa es un patán? Entonces, el que vive en la casa no le va a creer ninguna profecía. Entonces, todo su ministerio profético se viene al piso, por lo menos para esa persona que vive en la casa. Pero ¿qué pasa si la persona no profetiza, pero vive consistentemente la vida de fe? Eso tiene más impacto que lo otro. Tiene más impacto que lo otro porque, de nuevo, esa consistencia es la que hace que la gente se tome en serio lo que estás diciendo. Y por eso el Espíritu Santo quiere venir a gobernarnos. El Espíritu Santo quiere venir a que nosotros vivamos nuestra cotidianidad consistentemente con la fe de Cristo. Porque eso es lo que a la larga va a tener peso y va a tener repercusión. Y aunque usted no lo vea de esa forma, no esté consciente de eso, nosotros los cristianos de alguna manera vivimos como una especie de pecera, donde nos están viendo por los cuatro lados y por arriba, nos están viendo por todas partes. Y la gente nos está observando. Y si usted se pronuncia abierta, públicamente como cristiano, más todavía. Y la gente le va a ver por dónde es que le entra el agua al coco. Va a ponerle cuidado, va a ver, ¿verdad? Lo va a observar, lo va a observar, incluso mucha gente lo va a tratar de calar, a ver, ¿verdad? Cómo es que usted opera. Y sí, porque por último, la gente quiere saber si lo suyo es un momento de locura, un momento de arrebato, es una cosa emotiva o si de verdad hay sustancia en lo que usted está proponiendo. Y entonces por eso esto de lo que nos está hablando Pablo, la llenura del Espíritu, tiene que ver es con eso. Tiene que ver es cómo organizamos nuestra vida cotidiana. Tiene que ver si tu esposa de verdad crees que tú eres un hombre de fe o tu esposa tiene serias dudas de si tú eres un hombre de fe. Si tus hijos de verdad te siguen o si tus hijos después de conocerte, ¿verdad? Están defraudados y dicen, no, pues con la iglesia no queremos nada. Entonces, tiene que ver con que si tus vecinos hablan bien de ti o no, o con la gente que te conoce de primera mano en el trabajo, donde pasas una gran cantidad de tiempo, si creen que eres un pillo, si creen que eres un tipo fraude, o si en realidad eres un tipo que la gente respeta, admira y con quien quieren estar asociados. ¿Ve? Entonces, todas esas cosas a la larga son las que en realidad crean las condiciones para que nosotros podamos ser testigos creíbles, serios, macizos, gente que tiene un valor, ¿verdad? Porque gozan de una reputación saludable. Y en última instancia, Dios, por medio de nosotros, goza de una reputación saludable. Porque si fuera lo contrario, bueno, eso sería una menoscabo, una burla, sería una infamia. Por último, sería algo que
que desdeciría mucho de lo que es la fe de Cristo. Y perjudicaríamos al Evangelio. Entonces, por eso es que es mejor esto que lo otro. Y como yo se lo dije la semana pasada, primero el fruto y después los dones. Mucha gente lo hace al contrario porque los dones son más llamativos y siempre ponemos el énfasis en el hacer y no en el ser. Y es más importante el ser que el hacer. ¿Sabe por qué? En las cosas de Cristo, el hacer es siempre consecuencia del ser. Y si no hay ser, pues tampoco va a haber hacer. ¿Por qué? Porque ese hacer que hace el Espíritu lo hace por medio de nosotros, pero no basado en lo que yo soy, sino en lo que Él es. Por último, es el fruto del Espíritu. Es el don del Espíritu, no el don de nosotros. ¿Verdad? Entonces, el Espíritu lo usa según la necesidad. Porque el Espíritu Santo se ve movido por la necesidad que hay allá afuera y muchas veces nos usa a pesar de nosotros mismos. Pero por eso es que mucha gente se ve defraudada, porque ven a una persona que ejerce un don espiritual y que en un momento puntual es de gran bendición para quienes forman parte de su audiencia, pero después descubren la falacia, después descubren, ¿verdad? La otra cara de la moneda y mucha gente se resiente y mucha gente se ve, ¿verdad? Lastimada en la fe y mucha gente, por último, aborta la relación con Dios porque esta persona se ha convertido en un mal ejemplo. Así que creo que este texto bien nos ayuda a que posicionemos bien las cosas espirituales. Y entonces, lo primero tiene que ser el fruto. Lo primero tiene que ser la llenura, porque el fruto se va a manifestar junto con la llenura. Si estoy lleno del Espíritu, bueno, vamos a ver la manifestación visible, evidente, inevitable de todo de lo que es el carácter de Jesús. Ahora, miren lo que le voy a decir. Es importante destacar, este asunto, y es que el fruto del Espíritu lo produce el Espíritu Santo, ¿verdad? Y por lo tanto, la llenura no es algo que nosotros la provocamos. La llenura no es algo que nosotros, no. La llenura solamente puede suceder cuando yo me dejo, acepto ser gobernado, porque la palabra llenura no es un asunto de medida métrica, ¿no? El asunto de llenura es control, ¿verdad? Eh, 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 ¿Qué me controla? ¿Me controla una sustancia o me controla el Espíritu Santo? Entonces aquí el asunto de medida, de llenura, obviamente, entendámoslo, es una palabra que se usa, ¿verdad? Analógicamente, se usa para marcar en nosotros un entendimiento, pero estrictamente, si quisiéramos, ¿verdad?, ser consecuentes con la semántica propia de la palabra, lo que quiere decir es gobierno. Y ninguna persona que no se deje gobernar por el Espíritu Santo puede ser lleno, ¿sí? Porque precisamente ser lleno es ser gobernado, estar bajo el control. Entonces, ¿cómo es que va a pasar eso en mi vida espiritual? Porque alguien se pregunta, bueno, yo quisiera ser lleno del Espíritu y que ya la gente no sea atropellado por mi manera salvaje, hostil y digamos, eh, eh, desencajada de vivir, sino que yo quiero ser el tipo afable que beneficia, que afecta positivamente a las personas que están en su entorno, que les colabora, que les deja, ¿verdad? Les deja el mensaje de Cristo claramente representado. Bueno, la única manera en que eso puede pasar es si nosotros cedemos el gobierno de nuestra vida al Espíritu Santo. No hay otra forma, no hay ningún otro atajo, no hay ninguna otra salvedad, no hay una cláusula de exclusión, si no es esa la manera, no es posible. Entonces, es un acto de rendimiento. Es un acto de rendimiento en el cual nosotros cedemos absolutamente al Espíritu Santo, que Él quede en gobierno de nuestra vida, que Él pueda, ¿verdad?, a sus anchas operar en nosotros. Porque Él sí sabe cómo hacerlo. Él sí sabe, ¿verdad?,
conoce nuestra condición de primera mano, conoce nuestros defectos de carácter. Y por lo tanto, Él sí puede llevarnos a vivir en ese nivel de profundidad. Si no pasa, si eso no sucede sobrenaturalmente, pues lo único que vamos a estar haciendo, lo único que vamos a lograr, en el mejor de los casos, y honestamente cuestionable, es solamente una burda imitación, ¿verdad? Un teatro, un teatrillo de vida cristiana. Y eso, sabes que la única cosa que va a servir eso es para vivir reputablemente, para tener una reputación pública. Pero sabes que eso no es carácter. Tener una reputación pública no es carácter. Personas que tienen una buena reputación pública porque la gente no los conoce en profundidad, porque la gente nunca ha vivido con ellos. Pero vaya a preguntarle a la esposa, vaya a preguntarle a los que son amigos de primera, a ver si opinan lo mismo. Y por último, pues se darán cuenta de que esa persona en realidad es solamente una fachada, frontispicio, una bonita arquitectura, pero que por último no representa nada que sea sustantivo, que sea real, que sea profundo, que valga la pena reconocer o admirar. Bueno, dicho eso, nosotros tenemos que entender que siempre que nosotros estemos gobernados por el Espíritu Santo, eso también va a tener un efecto en las personas que viven con nosotros. Por eso le dije, Dios, pareja, familia, colegas, o sea, personas que trabajan con usted, ya sean en calidad de subordinados o superiores, cualquiera de los casos, ¿verdad? Donde quiera que usted trabaje. En todas esas distintas esferas se trata de relaciones. ¿Por qué? Porque el Evangelio tiene que ver con ser humano. El Evangelio no tiene que ver con otra cosa, sino con ser de testimonio para la gente, de poder influenciar sobre la gente. El reino tiene que ver con influencia. Entonces, pero eso no va a ser posible, de nuevo, a no ser que yo esté gobernado por quien tengo que estar gobernado. Y en el caso del cristiano, solamente hay una opción. Por eso nosotros llamamos a Jesús Señor. Lo llamamos Señor porque Él es gobierno, Él es autoridad. Y el discípulo es una persona que sabe reconocer quién es la autoridad. Entonces, no hay cristiano, o mejor dicho, no hay discípulo que no esté dispuesto a vivir lleno del Espíritu. Porque entonces no tiene ningún sentido ser discípulo, porque ser cristiano, bueno, ser cristiano es una cosa muy elástica, ¿verdad? Por último, al gato lo hacen cristiano el día de hoy. Pero ser discípulo ya es un asunto distinto, porque el discípulo está determinado, el discípulo sí sabe en lo que se está metiendo, el discípulo sí tiene la revelación de que Jesucristo es el Kyrios, es el Señor, y por lo tanto no es posible que una persona sea discípulo y no sea, es decir, no esté comprometido en vivir lleno del Espíritu Santo. Eso es inadmisible, eso no tiene ningún sentido. El discípulo es precisamente la persona que quiere vivir en conformidad con el Espíritu Santo y sabe que la única manera que eso logra ser posible es soltando el control y aceptando el control que el Espíritu Santo trae sobre nosotros. Y es un acto de rendimiento, y es un acto en el que le permitimos a la palabra, ¿verdad?, emplazar lo que hemos creído, lo que hemos aceptado, lo que hemos venerado, y la palabra lo va emplazando por la verdad de Cristo. Y a medida que nosotros vamos sujetándonos a la verdad de Cristo, vamos aceptando la palabra como autoritativa sobre nuestra vida, en esa medida, vamos teniendo sujeción a la autoridad. Y en esa medida, por lo tanto, vamos viviendo bajo el control del Espíritu Santo. Conclusión: nadie puede vivir bajo el control del Espíritu Santo sin obedecer la Escritura, sin sujetarse a la Escritura, ¿verdad? Porque Dios nos controla es por medio de la palabra.
Por medio de la palabra es que Dios ejerce sobre nosotros su autoridad. Entonces, sería imposible, ¿verdad?, ser un discípulo sin aceptar como autoritativa la palabra de Dios y no solamente sin aceptarla, sin asumirla. Y entonces ahí es donde está el meollo de todo este asunto. ¿Quieres ser lleno del Espíritu? Y por lo tanto manifestar en todas las esferas de tu vida que Jesús te controla, que Él es la autoridad y que por lo tanto estás determinado a vivir conforme al deseo de Dios y no al deseo tuyo, conforme a la voluntad de Dios y no conforme a tu propia voluntad. Entonces hay que comenzar sujetándonos al Espíritu, lo cual significa, por último, sujetarnos a las Escrituras, porque las Escrituras fueron inspiradas por el Espíritu Santo y no hay forma de estar sujetos al Espíritu sin estar sujetos a la palabra. No hay forma. Es decir, les estoy diciendo las cosas de forma muy nítida, sin, ¿verdad?, hacerles figuritas en el aire, sin mandarles mensajes de humo, porque todas esas cosas se evanecen. Les estoy diciendo las cosas con absoluta claridad y exactitud, porque quiero que usted no se confunda. Que hay personas que por ahí son muy etéreos y muy místicos y la llenura del espíritu es una cosa así abstracta, una cosa que no sé, es intangible, inaprensible, es un asunto que, ¿verdad? Eso es un humo transzumbante. No, la vida en el Espíritu es vida consistente con la Escritura. Y entonces nadie que no conozca la Escritura ni se sujete a ella puede estar lleno del Espíritu, ni mucho menos controlado por el Espíritu. Así que bueno, conclusión de todo esto, ¿quieres vivir en conformidad con el Espíritu Santo? No es posible sin estar sujeto a él. No es posible. Es el Espíritu el que vino a nuestra vida para gobernarnos. El Espíritu no está en nuestras vidas para decorarnos, para embellecernos. El Espíritu Santo no está en nuestras vidas como algo decorativo, ornamental. El Espíritu Santo no es un apéndice, no es un accesorio. El Espíritu Santo vino para ejercer autoridad sobre nosotros por medio de las Escrituras. Así que no hay revés, no hay forma de perderse en esto, no hay forma de extraviarse. Aquí la cosa es muy clara, muy precisa, no hay tercerismos en la vida espiritual. Es decir, blanco o negro, no hay tercerismo, no hay la posibilidad de un tercer color. Aquí o usted está viviendo en la carne y por supuesto no está lleno del espíritu, sino lleno de su propia voluntad, lleno de su propio ego y lleno de sus propios intereses, o usted está lleno del Espíritu Santo y obedece estrictamente la autoridad de la palabra sobre su vida y por lo tanto el Espíritu Santo controla las cosas en su ser. Una o la otra, no hay la posibilidad de nada en medio. Queridos, dejo ese reto con ustedes. Dejo este reto con ustedes, este reto de que ustedes, ¿verdad? Eh, busquen vivir de esta manera, busquen vivir la llenura del Espíritu. No es un asunto abstracto, no es un asunto rebuscado, no es un asunto para unos pocos elegidos, selectos. Esto no es para una cúpula, esto no es para no, esto es para todo el mundo que entienda ese principio tan básico, elemental. La Escritura es la voluntad de Dios expresa, es la voluntad de Dios clara, nítida, y tenemos que vivir consistentemente con ella, o si no, no podemos tomarnos en serio al Espíritu Santo. Y no tomarnos en serio el Espíritu Santo es no tomarnos en serio a Dios, porque el Espíritu Santo es Dios, no es otra cosa que Dios. Por lo tanto, sería una burla, ¿verdad? Hacerlo de otra forma. Es un reto, sí, lo entiendo y así mismo se los estoy enseñando. Es un gran reto porque tiene que ver con destronar nuestra propia voluntad, destronar nuestro propio ego, quitarnos a nosotros del sitio en el que estamos acostumbrados a vivir, donde nosotros cortamos y medimos a nuestro gusto y decidimos basado en eso. Y por supuesto, vivimos vidas erráticas, no sin razón, porque mientras nosotros estemos a cargo de tomar las decisiones, pues es obvio que vamos a dejar siempre una estela de mucha confusión y de mucho problema.
Ese es el reto, es bajarnos del trono y cederle ese lugar al Espíritu Santo, que es el único que sabe cómo llevar la cosa, que es el único que sabe cómo hacernos vivir la vida de Cristo, que es el único que sabe hacernos vivir en conformidad al deseo de Dios. Y que la expectativa de todo cristiano es esa. Es decir, la expectativa de Dios para todo cristiano es que podamos vivir de esa manera. Y en eso es que consiste ser un discípulo, en poder vivir en conformidad con el Espíritu Santo, que no significa otra cosa que vivir en conformidad con la Escritura. Así que ese es el reto que quiero dejar con ustedes. Ore al Señor y pídale al Señor que lo quebrante, lo ministre, y que remueva cualquier cosa que haya endurecido tu corazón y que te ha mantenido, ¿verdad? Todavía, a pesar de haber hecho un acto de fe, de tener una relación con el Señor, te ha mantenido todavía en el trono de tu propia vida y te ha hecho seguir al mando, detrás del volante, tomando las decisiones, controlándolo todo. eh, y por último, le estás quedando mal a Dios y le estás quedando mal a tu prójimo, las personas que te rodean. No sigas viviendo así. Es el momento de cederle el trono al Señor, que sea Él quien gobierne, porque tú eres ingobernable. Tú no te puedes gobernar a ti mismo, porque cada vez que tú intentas gobernarte a ti mismo, lo único que haces es dejar un reguero horrible. Así que es hora de rendirnos, de cederle el puesto al Espíritu Santo y dejar que la palabra sea normativa para cada uno de nosotros. Queridos, ese es el reto que dejo con ustedes esta semana. Que el Señor les guarde, que el Señor les bendiga. Recuerden que el próximo domingo nos reunimos a las 11 de la mañana aquí en la sede de nuestra iglesia en el 6330 Southwest de la 40 calle en la ciudad de Miami. Así que, por favor, domingo 11 de la mañana, ahí nos veremos. Queridos, un fuerte abrazo a todos a la distancia, que el Señor les cuide, que el Señor les prospere, que el Señor les ilumine en su entendimiento en estas cosas tan importantes. Un abrazo para todos, que el Señor les guarde. Bendiciones.